Para entrar al tema de nomenclatura química es importante recordar que existen diferentes grupos funcionales en los cuales podemos agrupar los diferentes tipos de compuestos y bueno, al tener estos diferentes grupos lo que nos va a permitir es entender que la forma que tiene ese compuesto o cómo se compone los átomos que componen ese compuesto van a definir características muy específicas del mismo. Es por eso que dentro de la química inorgánica podemos encontrar diferentes tipos de compuestos, como pueden ser óxidos, ácidos, hidruros, alcalinos, peróxidos. Dentro de ellos podemos encontrar otros tipos, es decir, por ejemplo, los óxidos se pueden dividir en dos, que son óxidos metálicos, óxidos no metálicos. Los ácidos los podemos dividir en dos, que pueden ser hidrácidos y pueden ser oxiácidos cuando hay presencia de oxígeno. Y bueno, al final es entender esto que iremos viendo poco a poco y que es muy específico de estos, ¿no? Ok, entonces, algunas reglas importantes que podemos visualizar o ver un poquito en la cuestión de la forma de la nomenclatura química de inorgánicos es lo siguiente. Los nombres y las fórmulas de los compuestos van como parte de un vocabulario fundamental en química. Es importante poder identificar los compuestos y saber por lo menos más o menos cómo se llama, ¿no? Esto es importante y a esto le llamamos nomenclatura química. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos una gran cantidad de sustancias químicas para nombrarlas a todos y cada una de esas sustancias, pues sería muy complejo poner un nombre independiente para cada una de ellas, ¿no? Y por lo tanto se diseñó un sistema. Muchas de las sustancias que son importantes en el día a día o que hemos conocido por mucho tiempo, bueno, ya tienen nombres muy específicos, los que conocemos como nombres comunes o también nombre comercial, ¿no? Las reglas de nomenclatura van a basarse dependiendo cómo se va dividiendo la sustancia, la categoría a la que pertenece. Es lo que comentábamos que pueden pertenecer a un grupo funcional muy específico. La división principal de estos compuestos son orgánicos e inorgánicos. Recuerden que la química se divide en estas dos grandes áreas prácticamente. Nosotros estamos específicamente viendo y hablando sobre compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son referidos al carbono y bueno, y la combinación que pueden hacer con los elementos que están aquí, ¿no? Todos los demás compuestos que están fuera de aquí se denominan prácticamente compuestos inorgánicos. Muy bien, entonces podríamos entonces empezar a hablar de lo que son las fórmulas, los compuestos, etcétera. Y bueno, para nombrar y formular compuestos existe ya una examinación de la nomenclatura por medio de los iones que componen a este compuesto. Existen sistemas ya hechos para ello. ¿Cuáles sistemas vamos a revisar? Bueno, para efectos de revisión es la nomenclatura stock, que es un sistema que se basa en nombrar el compuesto y es muy importante, utilizamos números romanos para poder identificar la valencia generalmente del elemento que se encuentra a la izquierda del compuesto, ¿no? La nomenclatura sistemática, también conocida como estequiométrica, que yo creo que en este caso es una de las más usadas o que a veces conocemos más como una plática común, y esta se basa en hacer referencia por medio de prefijos numéricos a los átomos presentes de los elementos que componen pues una molécula, un compuesto. Tal vez han oído de los prefijos di o bi, tri, tetra, penta, etcétera. Ese tipo de prefijos o sufijos, ¿no? Bueno, prefijos específicamente. Y la nomenclatura tradicional o clásica, que es un sistema donde
La valencia con la que se está formando de ese compuesto ya involucraría el uso de ciertos prefijos y sufijos. Estamos hablando del per, del hipo, del oso, hipooso, etcétera. Todas esas combinaciones dependiendo de cómo el compuesto está trabajando o el compuesto que nos estamos refiriendo.